a seguir con la ayuda del Señor en lo que hemos quedado. En que hemos quedado la semana pasada, quedamos en la imposición de las manos. Hicimos una larguísima introducción y nos quedaron unos pocos minutos. Yo estuve revisando la grabación, unos pocos minutos del tema. Vamos a permitir que por las Escrituras podamos avanzar un poquito más para que entendamos este asunto de las manos del cuerpo de Cristo. Entonces, la semana pasada hablábamos que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Bueno, eso significa varias cosas. Que hemos sido bautizados en su cuerpo, o sea, introducidos. Ya no estamos por fuera, donde se encuentra otro cuerpo, donde está el cuerpo de la bestia, del anticristo, que se nos muestra en Apocalipsis 13, 7 cabezas. Éramos antes de Satanás, no estábamos en Cristo, estábamos en el mundo bajo la potestad de Satanás y pertenecíamos al reino de las tinieblas. O sea que, aunque no sabíamos, éramos del diablo. Cuando el Señor viene con el Evangelio, Él muestra, por medio de la revelación del Evangelio y del Espíritu que lo comunica, muestra la diferencia entre los dos reinos y nos permite ver, gracias al Espíritu, la necesidad de salir de ese reino, de salir de ese mundo y entrar en el reino de Dios. Y eso, aunque lo hacemos como niños de una manera muy primitiva y sin entender mucho, tomamos la decisión ayudados por el Espíritu Santo. La decisión de aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Y esa decisión la firmamos por medio del bautismo. Entonces todos los que hemos aceptado a Cristo nos hemos bautizado en las aguas, identificándonos con Cristo en su muerte y en su resurrección. Y en eso entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nuestros pecados son perdonados y Dios nos da el Espíritu de santidad y nos hace nacer de nuevo. Cuando nacemos de nuevo, que es por medio de la sangre, somos introducidos en el cuerpo de Cristo. O sea que ya no somos del mundo, ya no somos de la bestia, no somos de las tinieblas. Hemos pasado de las tinieblas a la luz admirable. ¿Para qué? Para ser sacerdotes del Dios Altísimo, para servir a Dios y no para servir a Satanás. ¿Cierto? Entonces, al ser introducidos en el cuerpo de Cristo, el Espíritu Santo nos ha dotado de Cristo, nos ha vestido de Cristo como sacerdotes, dándonos un lugar en el cuerpo y dones para el servicio de ese cuerpo, para que, siendo nosotros los miembros de ese cuerpo y unidos por las coyunturas, podamos trabajar juntos, sometiéndonos unos a otros, pero principalmente a la cabeza que es Cristo, y de esa forma Cristo pueda tener un cuerpo que le sirva. Y al servirse de ese cuerpo, entonces tiene manos, porque es un cuerpo. Entonces están las manos de Cristo. Esas manos, ¿para qué sirven? Entonces de eso es de lo que vamos a hablar. Así como las manos nos sirven para trabajar, para escribir,
para redactar, a los campesinos para trabajar la tierra. Sin las manos tendríamos un hándicap impresionante. Sin las manos seríamos incapacitados incluso para comer. De modo que las manos son muy importantes. Jesús usó las manos, sus manos. Usó sus manos para bendecir. Entonces, por ejemplo, los niños le eran traídos para que Él los abrazara. Y uno no abraza con los pies, sino que abraza con las manos. Y para que impusiera las manos sobre los niños y los bendijera. Entonces, Dios trabaja su poder, su impartición de algo que procede del cielo, trabaja a través de las manos. Hablando en términos espirituales, así como las manos me sirven para lo natural, para firmar una carta, entonces las manos de Cristo sirven para establecer algo que Dios tiene para dar. Entonces, por medio de las manos se bendice, imponiendo las manos sobre las personas. Por medio de las manos, imponiéndolas sobre el enfermo, Dios transmite su poder de sanidad. Por medio de las manos se bendice a los que son escogidos para un trabajo en la obra del Señor. Por medio de las manos se imparte un don espiritual. Por medio de las manos, después de orar por el Espíritu Santo e imponer las manos sobre las personas que están oyendo lo que el Espíritu Santo tiene y da, los apóstoles, al imponer las manos, el Espíritu Santo descendía. Así como fue, así sigue siendo. Dios no ha cambiado sus métodos. Las manos siguen siendo las manos de Cristo. El Señor Jesucristo tomó los panes y los peces en sus manos, los elevó al cielo, los bendijo, pidiéndole a Dios que los multiplicara. Los entregó a sus discípulos en las manos, y ya en las manos de los discípulos esos peces se multiplicaron. O sea que lo que procede de Dios pasa por Cristo, y de Cristo pasa a las manos de los que sirven. Eso es lo que tenemos que entender. No nuestras manos las que tienen el poder. No, son las manos de Dios, las cuales se manifiestan en las manos de Cristo, las cuales se manifiestan en las personas a quienes Dios ha puesto como manos para servir. Entonces las manos son para servir o servirnos. El Señor habló de servidores en la casa, enseñando lo siguiente. Algunos discípulos de Él, queriendo posiciones importantes, se acercaron a su madre y le dijeron: madre, habla con el Señor Jesús y dile al Señor Jesús que nos tenga en cuenta, a nosotros tus hijos, para que uno esté a la derecha y otro esté a la izquierda. Ellos estaban hablando de jerarquía. Claro, reconocían que Jesús era el Señor, la cabeza, el Rey, el Mesías, pero ellos querían estar al lado de Él, uno a la derecha y otro a la izquierda. Eso es algo de la carne, natural. Uno en la carne quiere estar al lado del jefe, del que manda. Quiere estar uno en la rosca. Quiere uno como jactarse de pertenecer al círculo íntimo.
Y ellos que estaban en la carne no eran muy diferentes a nosotros cuando estamos en la carne. No somos nada diferentes. En la carne es así. La carne piensa una cosa, pero Dios piensa otra cosa. Muy diferente. Y a veces por eso nos machucamos. Nos machucamos porque en la carne tenemos relaciones y al tener relaciones pensamos que eso nos da cierto privilegio. Pero con Dios no es así. Los privilegios en la casa de Dios no tienen nada que ver porque estemos más cerca o seamos especiales o seamos más de la casa. Jesús mismo a sus parientes, ¿qué les dijo? Ellos no son mi familia a menos de que hagan la voluntad de Dios. O sea que con Jesús es como debemos ver las cosas. Jesús no hace excepción de personas. No. Son sus hermanos, es su madre, pero si sus parientes más cercanos no hacen la voluntad de Dios, Él no los considera su familia. Y para que uno esté a la derecha y otro a la izquierda, entonces las condiciones son muy diferentes a las condiciones que el mundo presenta. Porque el mundo sí funciona de esa forma, por influencias, porque es mi pariente, porque es mi benefactor, entonces yo lo quiero beneficiar porque es mi ahijado, yo soy su padrino, sí, el nepotismo, exactamente. No, con el Señor es el que quiera estar en la posición mayor, entonces hágase el servidor. Hágase el servidor. Y de eso es que son las manos están para servir, para tomar los platos y llevarlos a la mesa y servir, para agacharse, tomar los pies y lavar los pies de aquellas personas que se han ensuciado en el camino. Son figuras, ¿no? Son figuras que muestran la condición del corazón, porque para algunos es muy fácil arrodillarse y coger, limpiar los pies, pero a la hora de servir, de corazón no lo hace. No lo hace. O sea, Jesús estaba enseñando algo por lo natural, por los medios naturales, estaba enseñando una condición de corazón. ¿Y la condición de corazón cuál es? Ser servicial. Pero ser servicial de una manera casi que secreta, no para ser vistos, porque si yo me puedo poner aquí a servir y que la gente me vea y diga, no, es que hermano, ¿cómo sirve? Pero lo que yo estoy buscando en ese servicio es que me vean, que me reconozcan, exactamente, que el hombre me apruebe y me ponga en su lugar predilecto. Pero como Dios es el que pesa el corazón, Dios sabe cuáles son los motivos que me llevan a mí a hacer lo que estoy haciendo. Entonces el verdadero servicio que se hace en el que es el que sirve, o sea Cristo, porque Cristo es el siervo de Dios, ese servicio no es un día sí y un día no. Sabremos que la persona está sirviendo en Cristo porque se mantiene, persevera, siempre está para servir. Porque Jesús no es un día sirvo, un día no sirvo. Un día voy, otro día no voy. Un día estoy dispuesto a entregarlo todo, pero otro día no estoy dispuesto a levantarme de la cama porque está muy bueno el día para quedarme en la cama, está lloviendo, está sabroso, me voy a quedar viendo una película y hoy no voy a servir al Señor. Eso habla de un alma inestable, como el alma de Pedro. El alma de Pedro era así, Pedro era inestable, un día sí, otro día no. O en un momento estaba dispuesto a dar su vida por el Señor y al momento siguiente estaba negando al Señor.
Yo digo que gracias a Dios el Señor escogió personas así, tan parecidas a nosotros, ¿cierto? Tan parecidas a Pedro, tan parecidas a ese que le negó, a ese que quería ver sus marcas, tan incrédulo. El Señor escogió, bueno, Él no, sino el Padre, fue el que los escogió y se los entregó a Jesús. Pero para formar hombres imperfectos en hombres perfectos en Cristo. Imperfectos en la condición natural, pero perfectos en Cristo para el servicio. Entonces el Señor formó personas que al identificarse con Él, de verdad que iban a ser siervos. Y ese servicio que habla de las manos, habla de quién, de los que de verdad el Señor considera a su derecha y a su izquierda. Es a los que Él va a poner en su reino, los va a poner al lado suyo. Digo esto ¿por qué? Porque ese lugar es para cualquiera. Ese lugar no es únicamente para unos predilectos, para gente especial, porque el Señor solamente quiso escoger a uno o a dos. No, el Señor quiere que todos estemos en esa posición. Es más, no solamente a su derecha y a su izquierda, sino en el mismo lugar a donde el Padre lo sentó, en el trono. Allí, sentados en Él. No es que te voy a dar un tronito al lado mío, no. En el trono mío yo te voy a sentar. Imagínese Él sentado y yo sentado en sus piernas, allí en el mismo trono. Porque es el trono del servicio. Es el trono que Él se ganó por servir al Padre hasta la muerte. Y muerte en la cruz, no muerte cualquiera. Yo quisiera la muerte, así si voy a morir como mártir, de verdad, quisiera la muerte de Pablo, por decapitación. Sí, porque es una muerte indolora, instantánea. Pero se imagina la muerte de cruz. No, la muerte de cruz es horrible. Para mí, ¿no? Yo no sé para ustedes, de pronto ustedes son más valientes que yo, pero yo no. Yo soy muy cobarde. Muy cobarde. Yo prefiero que el musulmán me corte a mí la cabeza, que a él le gusta, al musulmán le gusta cortar la cabeza. Ellos no torturan, sino que de una. Bueno. Entonces, hermanos, estamos hablando del servicio. Manos, servicio. Servicio. ¿Y ese servicio qué es? Ese servicio es todo. Ese servicio es todo. El Señor hay que servirle con lo que Él nos ha dado. Lo que tenemos, no lo tenemos porque nos lo hayamos ganado. Lo tenemos porque Dios nos lo ha dado. Ah, no, hermano, yo esto me lo gané trabajando. ¿Ah, sí? ¿Te lo ganaste trabajando? ¿Y a ti quién te dio la inteligencia? ¿Quién te dio la fuerza? ¿Quién te abrió la puerta para ese trabajo? Para que por medio de él pudieras conseguir el dinero que te ha permitido tener lo que tienes ahora. ¿O quién te puso en esa familia para recibir esa herencia? Que en realidad lo que tenemos no lo hemos ganado. Dios me lo ha dado, de una manera o de otra manera. Ahora, ¿qué voy a hacer con lo que el Señor me ha dado? No solamente lo natural, sino también lo espiritual. ¿Dónde lo voy a poner? Hombre, lo tengo que poner al servicio del Señor, al servicio de su casa. De verdad que sí. No, necesitamos más fe para eso. Necesitamos ser convencidos por la palabra misma que servir al Señor con todo lo que Él nos ha dado es el mejor servicio. Ah, queremos hermanos. Sí, bueno. Queremos estar a la derecha y a la izquierda. Entonces vamos a tener que servir. Vamos a tener que servir al Señor. Ahí están las manos para recoger
Está en las manos para dar. Con esta mano damos, con esta mano recogemos. ¿Queremos recoger bastante? Tenemos que dar bastante. ¿Queremos tener una posición elevada en el reino del Señor Jesús? Entonces tenemos que darnos bastante. ¿Hasta dónde? Hasta donde decidamos reinar. ¿Qué tanto queremos? ¿Qué posición queremos? Yo sé que el hermano, no voy a decir su nombre, pero yo sé que el hermano sirvió fielmente al Señor porque veía la recompensa. Él entendía la recompensa. Él entendía que íbamos a recibir galardones en el reino y enseñaba muy bien acerca de ese aspecto. Y eso le cambió el corazón y lo puso su corazón con un corazón para servir al Señor a pesar de hasta su condición física, porque hasta en eso se entregó. Hermanos, eso es importante. Debemos entender que el Señor necesita manos. Usted se imagina que el Señor no pueda servir lo que Él quiere servir porque no encuentra manos en su cuerpo. ¿Ah? Porque nosotros no estamos dispuestos a darnos, a servir. De modo que hay que meditar en eso. La imposición de las manos. Las manos sirven para tomar. Las cosas fueron entregadas en las manos. Los discípulos fueron entregados por Dios en las manos del Señor. Y Él dice, están en mi mano y ninguno me los arrebatará. Gracias te doy, Señor, por habérmelos puesto en mi mano, porque en mi mano nadie me los va a arrebatar. En las manos del Señor se encuentran las estrellas. 7. Cuando leemos en Apocalipsis, Juan ve a un sacerdote, a un sumo sacerdote paseándose en medio de los candeleros con 7 estrellas en la mano y él se pregunta, ¿eso qué significa? ¿Qué significan las estrellas? ¿Qué significan los candeleros? Veo que se pasea en medio de los candeleros, pero no entiendo por qué las estrellas y por qué los candeleros. Entonces, al final de ese capítulo, el ángel le revela el misterio de los candeleros y de las estrellas. Le dice que las estrellas son los ángeles de esas 7 iglesias. Están en la mano. O sea que si están en la mano de Él, ¿quién puede arrebatar al Señor? ¿Quién le puede arrebatar al Señor? Esos ángeles, aunque esos ángeles algunos no están bien. Porque ahí vemos, ¿no? Que el Señor corrige a algunos ángeles. No están bien. Son siervos del Señor, pero no están sirviendo correctamente. Pero como siervos del Señor, la salvación de ellos está asegurada. En cuanto a la salvación, que es la eterna, debemos entender, ¿no?, ese aspecto de una salvación que es eterna, una salvación que tenemos garantizada por la sangre de Jesús, y nadie, absolutamente nadie, va a quitarnos de la mano de ese Salvador. Pero está la posición en el reino, porque a esos mismos ángeles el Señor les dice, los invita a vencer sobre la condición, y les dice, el vencedor, a la iglesia de Esmirna, el vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. ¿Qué nos enseña eso? Que el perdedor iba a sufrir daño de la muerte segunda. O sea que aunque podemos estar en las manos del Señor, porque todos estamos en las manos del Señor, podemos sufrir daño de la muerte segunda. Eso quiere decir a perder nuestro derecho a reinar con Cristo e ir afuera al lago de fuego, porque la muerte segunda es el lago de fuego, y el lago de fuego representa
la destitución temporal de aquellas cosas prometidas para los vencedores en el tiempo del reinado de Jesucristo. Dice Pablo de algunos entrarán aunque por fuego. Sí, claro, hablando de la salvación. Entrarán aunque pasen por el fuego. ¿A dónde van a entrar? A la Jerusalén celestial, aunque hayan tenido que pasar por el fuego. Bueno, ya llegará el día en que hablaremos de una manera más específica de ese tema de la resurrección. Ahora estamos poniendo como más en cintura ese aspecto de la imposición de las manos. La Escritura nos muestra eso que se les concedió a los apóstoles. ¿Pero por qué? Porque eran las manos de Cristo, porque se entregaron al servicio. Y al ser entregados, al entregarse al servicio, pues entonces recibieron una autoridad, porque eso es así. Entonces la autoridad viene como consecuencia de mi entrega al Señor, de mi renunciar a lo mío y tomar la causa del Señor como lo más importante. No la causa mía, claro, yo tengo una causa y puedo decir, no, voy más bien a escoger la mía, a escoger las cosas mías por encima de las cosas del Señor. Cada quien está en libertad de escoger. No estamos obligados por imposición, mas estamos obligados por revelación. No obligados por ley, sino obligados por gracia. Sí, es una gracia especial que se le otorga a quien, al que decide entregarse por la causa del Señor. Vemos que el apóstol Pablo es un ejemplo, nos da ejemplo. Para mí, el apóstol Pablo es ejemplo de una vida que se rindió al Señor, porque él antes de conocer, antes de ver al Señor, antes de darse cuenta que iba en contra de la causa de Dios, y de reconocer que aquel que le hablaba, Dios, porque le llama Señor, le responde con el nombre de Jesús, lo cual lo choquea. Que aquí Dios se me presenta con el nombre de Jesús. Eso es una cosa muy tremenda para un judío que está totalmente en contra de Jesús, que participó y estaba de acuerdo con la muerte de Jesús, porque no le reconocieron como Dios. Le mataron precisamente por eso, por hacerse como Dios. Pero ahora se le estaba presentando como Dios. Entonces todos sus paradigmas religiosos cayeron allí. Y ese hombre que sí tenía un corazón para servir a Dios, ahora encontró cómo es que se podía servir a Dios, al verdadero Dios, al Dios que se revela por medio de Jesús. Y entonces enfocó su camino. Ya no iba caminando para perseguir a ese Dios, persiguiendo a los cristianos, sino que ahora iba a dedicar su vida por esa causa de aquel Salvador que lo había tenido por digno, a pesar de que era un matador de cristianos. Pablo entendió la gracia como ninguno. ¿Cómo es que Él se me aparece y no me mata? Y luego me envía a uno de los suyos para que ore, las escamas de los ojos se me caigan, me hable de Jesús, me bautice, y ahora yo sea parte de su pueblo, de su iglesia, de su cuerpo. No, aquí tiene que haber algo que a mí nunca me enseñaron en las sinagogas, en las escuelas rabínicas.
Bueno, las sinagogas también, porque en las sinagogas se enseñaba sobre Moisés, pero los rabinos enseñaban cosas más precisas. Los rabinos, las escuelas, luego formaban rabinos para enseñar en las sinagogas. Y seguramente Pablo tenía ese nivel, pero eso no le habían enseñado. O sea que le estaba aprendiendo algo muy especial. Y por eso se convierte en un siervo de Jesucristo. Alguien que se dedica a servir al Señor de tiempo completo. La causa de Pablo es especial porque después de su conversión, él no tiene ni siquiera cómo regresar a Jerusalén a recoger sus cosas. Pablo quedó absolutamente partido. No sé cómo haya sido su economía a partir de allí. La Biblia no nos muestra mucho, ni nos dice si estaba casado, si tenía familia, hijos. Posiblemente estaba casado, no lo podemos asegurar, pero parece ser que sí. ¿Qué pasó con su esposa? Pues a él se le ve solo, sin esposa. Entonces, si él estaba casado, hasta la esposa la perdió. Si tenía hijos, pues hasta los hijos los perdió. Pero bueno, no entremos en esos detalles. Miremos el asunto del servicio, que es a donde yo quiero como centrar el tema, ¿no? Lo que tiene que ver con el servicio en la casa del Señor. ¿De dónde venimos? Para que hagamos un recuento muy rápido. Venimos del arrepentimiento de las obras muertas, porque por allí es como se abre la puerta de la entrada al reino de los cielos. Allí, cuando estamos dispuestos a arrepentirnos, a aceptar a Jesús como el Salvador, a reconocer que en nosotros no hay nada, entonces entramos y se nos abre la puerta de la fe. Ahora debemos vivir es por fe. O sea que si no tenemos la palabra, no vamos a poder tener una vida victoriosa. O sea que el arrepentimiento tiene que venir acompañado de la fe. Porque vamos a tener que vivir en esta fe para no tener que recurrir a la fuerza humana, a los recursos humanos, a la manera de pensar, a los paradigmas que se pueden levantar en contra del conocimiento del Señor, convirtiéndonos en estorbos más que en ayudadores de la obra. La fe, hermanos, es importante. Y la fe es la palabra. Entonces la fe en Dios nos va a llevar bien. Luego viene la doctrina de bautismos, que nos muestra todos esos aspectos, ¿no? Por donde tenemos que pasar. Y yo puedo reconocer 6 tipos de bautismo, diferentes, cada uno en su orden. El primero, un bautismo de limpieza. Y era el que Juan predicaba. Donde estaba Juan en el desierto, él, por medio de la palabra, decía: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hablaba y hablaba y hablaba de qué forma ellos se tenían que arrepentir. Por la palabra, entonces nosotros vamos a ser limpios. Y por la palabra nuestro corazón se va a preparar o va a estar dispuesto para recibir al Mesías. Luego viene entonces el bautismo de arrepentimiento de pecados, que es el bautismo en las aguas, que es el que todos hemos tomado. ¿Sí? Todos hemos tomado ese bautismo, que muestra que efectivamente hemos creído en el Señor Jesucristo. Después viene el bautismo en el Espíritu. Juan decía: es necesario que ustedes se bauticen en agua para arrepentimiento, pero vendrá otro detrás de mí que los va a bautizar en Espíritu y en fuego. Pues está el bautismo en el Espíritu, que es cuando los
discípulos, después de la resurrección de Cristo, recibieron el Espíritu. El Señor sopló en ellos, recibid mi Espíritu, sopló. Y ellos entonces fueron introducidos, ¿en qué? En Cristo. Nacieron de nuevo. Su espíritu renació. Y ahora tienen un espíritu que les permite ser miembros de la familia de Dios, hijos de Dios. Luego viene el espíritu de fuego, que es el de la impartición, donde el Señor habla de recibir poder. Fíjense que ellos ya habían hecho todos estos tránsitos, ya habían recibido la palabra, ya habían sido limpiados, habían sido bautizados, luego el Espíritu fue introducido en ellos, y ahora les hacía falta ¿cuál? El bautismo en fuego, el cual recibieron en Pentecostés. El Señor les dijo, no se vayan, ellos ya habían nacido de nuevo, tenían el Espíritu en ellos, pero era necesario que el Espíritu estuviera sobre ellos. ¿Por qué? Porque el Señor necesitaba que ellos fueran testigos, y me seréis testigos, y recibiréis poder. Bueno, recibiréis poder y me seréis testigos. ¿Testigos para qué? Para ir por el mundo, y para ir por el mundo, pues, ¿qué debemos hacer cuando nos decidimos por una causa? Con esto no les estoy diciendo, hermanos, que dejen sus familias, dejen sus trabajos y se dediquen a la causa del Señor. No, yo no estoy diciendo eso. Porque a cada uno el Señor lo llama de acuerdo a lo que le ha dado, pero sí le llama a que deje en su corazón, que esté dispuesto a dejar lo que sea si el Señor le llama. Si el Señor le llama a una posición que es por fuera, pues entonces estar dispuesto a hacerlo. ¿Amén? ¿Está dispuesto? ¿Será que sí? ¿Estaremos dispuestos? Bueno, mi alma haré por ti, Señor. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude. No seamos tan ligeros como Pedro, mi alma haré por ti, y al rato le estaba negando. Pero claro, es que todo eso sucede, ¿por qué? Porque si no es con la ayuda del Espíritu, nosotros no vamos a poder. Necesitamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos ayuda, el que nos fortalece, el que nos consuela, el que nos empodera, el que nos lleva, sí, nos capacita, nos lleva en la capacidad de Cristo a hacer lo que el Padre quiere que hagamos, sí, para Él. Entonces la disposición de corazón es la que es necesaria, que tengamos una disposición de corazón para servir a Dios a donde Dios quiera. ¿A dónde quiere? Seguramente Dios hace como le dijo a Pedro: Pedro, quédate allí. Juan, vení para acá. Y Pedro se preguntaba, pero ¿por qué él va a ti y yo no? ¿Por qué? ¿Será que tú no me escogiste a mí porque te negué? No, Pedro, ese es un asunto mío. Si yo te digo a ti, quédate allí, pues yo sé por qué te digo, quédate allí. Y si a este le digo, ven a mí, pues ese es un asunto de mi potestad. No discutamos con el Señor si nos deja allí. No nos va a dejar para no hacer nada, nos va a dejar para hacer algo allí. Y al otro que llama para hacer algo allá. Es un asunto del Señor, claro. La obra es del Señor. Y entonces el Señor tiene a bien llamar a unos para esto y a otros para lo otro. Cualquier cosa para lo que Él nos capacite y nos llame, pues que hagamos, seamos fieles en lo que el Señor nos ha dado. Estamos hablando de servicio, estamos hablando de manos, estamos hablando de darnos a la causa del Señor. Entonces, el que mucho se da, mucho va a recibir. El que poco se da, poco va a recibir. Y no estoy hablando únicamente de ofrendas monetarias, sino que estoy hablando de la vida misma.
El que mucho se ofrece, si ofrece su vida, pues entonces ¿qué va a recibir? La vida de Cristo. ¿Y qué va a recibir de Cristo? Pues todo lo que hay de Cristo. Entonces, a veces no tenemos porque no nos hemos dado. O tenemos porque hasta allí nos hemos dado. No vamos a tener más de lo que no nos hayamos ofrecido. O sea que las riquezas que provienen de Cristo no llegan gratuitas. Llegan porque yo he comprado con mi propia vida. Mi vida se convierte ¿en qué? En la ofrenda. La ofrenda es el precio que yo pago para obtener algo de Dios. Entonces, algunos ofrendarán en metálico, otros ofrendarán lo que tienen, que es sus propias vidas. Los apóstoles no eran ricos. ¿Qué ofrecieron? Sus vidas. ¿Qué recibieron? La vida del resucitado. De modo que la obra que ellos hicieron no la hicieron en su carne, sino que la hicieron en el poder de Dios, en el poder de Cristo, con la ayuda del Señor Jesús. Por eso Él los envió, sabiendo que los podía enviar, porque toda autoridad le había sido dada en el cielo y en la tierra. Entonces, con esa autoridad que Cristo tiene, con esa autoridad concede, nos da de su gracia, nos da a unos más, a otros menos. ¿Por qué Pablo tenía tanta gracia? ¿Por qué? Porque se había dado todo. Parece ser que se había dado más que los mismos apóstoles. Digo yo, parece ser, porque dice él que yo sirvo y sirvo más que los otros apóstoles. Pero no yo, dice él, sino la gracia en mí. Entonces era por la gracia de Dios en él, que él servía más que los otros. El Señor dice, además, que les dará 100 veces más. Sí. Y dejan las cosas. Claro, claro. Y además les añadirá la vida eterna. La vida eterna. La vida eterna es la entrada al reino. Esa vida eterna es la entrada al reino milenial. Así se le llama, la vida eterna, la entrada al reino milenial. Entonces, no solamente el Señor les estaba prometiendo que iban a tener 100 veces más antes de morir, sino que después de partir, ellos iban a tener la entrada al reino milenial. Mire el Señor cómo nos está mostrando las recompensas. O sea, qué palabras tan impresionantes. Claro. Y qué generosidad para aquel que también se hace generoso. Para aquel que se entrega, pues el Señor le entrega. ¿Cuánto le entrega? Lo que esté dispuesto a entregar. Si somos tacaños de nuestra entrega, pues también el Señor será limitado a la hora de dar. Porque ¿de qué nos sirve recibir mucho si no estamos dispuestos a servir? Se va a convertir eso en una carga que no vamos a poder soportar. Entonces, el Señor nos va a dotar, claro que sí. Nos va a dotar de Él mismo, porque Él es el poder que se manifiesta por medio del Espíritu. Él es el poder de Dios, manifestado por medio del Espíritu Santo. Las riquezas se encuentran en Él. Todas las riquezas, todo, absolutamente todo lo que llena, le ha sido entregado a la iglesia. La plenitud de aquel que todo lo llena en todo, lo tiene la iglesia. ¿Cuánto tenemos? Pues, ¿qué tenemos? De pronto muy poco, ¿verdad? ¿Pero por qué? Porque nos hemos dado poco. Entonces todo comienza en el corazón, hermanos. Todo comienza aquí. La vida comienza en el corazón. En el corazón. Está escrito que la vida está ¿en dónde? En el corazón. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque de él mana la vida. La vida. O sea que la vida depende de cómo estemos nosotros dispuestos para la obra. Esa vida que procede de Dios va a llenar mi corazón
a fin de que yo tenga tanta fuerza, tanto poder en Cristo, que nada me va a detener. Tanta fe, que es la de Él, que yo voy a poder traspasar las fronteras, voy a poder ir a los confines del mundo, voy a poder ir a los lugares donde se encuentra el reino posicionado de Satanás y poder penetrar en ese reino y poder abrir una brecha grande. Porque de eso es que se trata la obra misionera. La obra misionera no es ir a lugares donde ya el Señor ha conquistado, sino ir a lugares donde el Señor aún no ha conquistado. Por ejemplo, ¿qué tal ir a los países musulmanes? ¿Qué tal, Alejandra? Tú que tienes un vínculo allí, no vaya a ser que el Señor te esté preparando para eso. No vayas a pensar que el haberte casado con un musulmán es un asunto gratuito. No, para nada. Claro, o sea que ya estás como encontrando para dónde es que el Señor de pronto te quisiera llevar. Y así el Señor comienza a mostrarnos en nuestra vida anterior cosas que nos hablan de lo que Él quiere de nosotros. ¿Por qué ha permitido que nosotros tengamos ciertas relaciones? Porque en esas relaciones es a donde Él nos quiere llevar. Alejandro, también tienes un territorio por conquistar. Ya sabes de qué te estoy hablando. Claro que hay un territorio allá, donde las tinieblas están y se han asentado, engañando a muchos. Pero tú ya no eres de las tinieblas, ya eres de la luz. Fuiste rescatado de allí para rescatar a los que se encuentran todavía aquí. Tenemos campos misioneros que el Señor nos comienza como a mostrar a dónde. Pero primero quiere llenarnos de Él, llenarnos también de su poder, darnos esa autoridad, que es la autoridad de Él, para ir y predicar donde Satanás se ha sentado. Pero el Evangelio tiene la autoridad de abrir y de espantar todo ese reino de tinieblas. Solo que debemos tener la fe suficiente para eso. Y la fe habla de capacidad, habla de unción, habla de sacrificio, entrega. Porque, listo, si yo tengo una carga de pronto por los musulmanes, yo en lo personal no lo tengo. O sea que yo no creo que el Señor me vaya a llevar por allí. No he tenido nunca ningún vínculo con un musulmán, ni siquiera de cerca. Pero sí he tenido vínculos con los judíos desde que soy jovencito. Desde que estoy niño, en los sitios donde viví, y viví en muchos lugares, siempre había un judío en la cuadra. Y yo era amigo de ellos. Luego en la universidad, o sea que el Señor, yo no sé, en ese tiempo, no sabía, pero ahora sí sé, ¿por qué me ha vinculado con los judíos? Yo creo que tengo un lazo vinculante con ellos porque, no sé, hay una carga que es del Señor. El Señor me carga, pone su carga, no es mía. Donde yo me cargara con eso, eso me aplasta. Pero para que el Señor me pueda dar su carga, que es fácil de cargar, yo tengo que dejarle las mías. Venid amigos que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar y les daré mi carga. A cambio, nos dará la carga de Él. Mire qué interesante. Nosotros nos cargamos, ¿por qué? Nos cargamos porque nuestro trabajo no es el trabajo hacia el Señor. Y todo lo que sea un trabajo donde el Señor no sea el centro, eso nos va a cargar. Nos va a terminar por aplastar. Pero cuando nuestro enfoque es el Señor, vamos a encontrar
descanso para nuestras almas. Vamos a ver que ese es el sitio de mi comisión, el sitio donde mi alma se va a encontrar descansada y se va a encontrar en paz y va a encontrar gozo y va a encontrar todo, porque estoy cumpliendo con la obra del Señor, estoy sirviendo. Y fíjese que ese servicio implica imponer las manos sobre los enfermos. Y no se está hablando solamente de los varones. Allí no dice que los varones solamente son los que imponen las manos sobre los enfermos. No. Dice que el que cree. O sea que el que cree puede ser varón o puede ser una mujer. Si la mujer cree. ¿Y qué es lo que debe creer? Que el Señor tiene el poder. Que esas manos esas manos no van a ser usadas como el poder que sale de Adán. El poder que sale de Adán es un poder de muerte. El poder que sale de Adán no imparte vida. El poder que sale de Adán no imparte dones espirituales. Pero el poder que sale de Cristo, todas esas cosas otorga. Entonces, hermanos, padres que tienen hijos, bendigan a sus hijos. No solamente abrácenlos, sino impongan las manos sobre sus hijos y bendíganlos en el nombre del Señor. Ese es un trabajo de los padres, tanto del padre como de la madre, para que los hijos crezcan en la bendición de Dios. Eso hacen los padres y una madre. Pero en la iglesia están los ancianos, que son como los padres. Los apóstoles lo hicieron al principio, pero no en la iglesia siempre hay apóstoles. Los apóstoles funcionan hacia afuera. Cuando están en una misión externa, allá entonces el Señor les acompaña. Y cuando regresan, no funcionan como apóstoles, sino funcionan como ancianos. ¿Sí? Pedro era apóstol, pero cuando estaba en Jerusalén, era un anciano. Era anciano de la iglesia. Entonces los ancianos, que son como los padres, no porque sean los padres, el Padre es Dios, pero tienen como esa comisión de bendecir por medio de las manos, traer la bendición de Dios hacia los miembros de la iglesia, imponiendo las manos y bendiciendo, impartiendo también un don, impartiendo el Espíritu Santo, como hicimos hace un tiempo en una reunión, creo que fue hace como 4 semanas, que estábamos hablando del bautismo en fuego, y después de terminar, oramos, pusimos las manos, y debemos creer que esto opera, porque es lo que enseña la Biblia, y el Señor está en aquellas cosas que enseñó, y quiere que estemos nosotros en ellas, que no las desviemos, que no las cambiemos, sino que por medio de la fe las recibamos, y allí es donde el agrado de Dios está. ¿Cuál es el agrado de Dios? Que hagamos conforme a su voluntad. ¿Cuál es el desagrado? Que hagamos fuera de su voluntad. Entonces, las manos son necesarias para todo esto, hermanos. O sea que no somos las manos del cuerpo de Cristo solo porque seamos ancianos. No, cada quien en su lugar tiene una responsabilidad de servicio, en su servicio de servir, de acuerdo a la medida de gracia que le ha sido dada. Entonces así servirá, y así serán manos que dan y que reciben también de parte del Señor. El Señor va a darnos para poder dar. No vamos a dar cosas que provengan de nosotros, vamos a dar lo que proviene de Dios. La vida proviene de Dios,
Los recursos provienen de Dios. Los recursos financieros provienen de Dios. Las riquezas provienen de Dios. Todo, absolutamente todo, proviene de Dios. Fue creado por Dios, no fue creado por Satanás. Solo que a veces están en las manos de Satanás porque el hombre de su desobediencia las perdió y se las entregó a Satanás. Y Dios se las devolvió a Cristo. Ahora están en las manos de Cristo. Todo le ha sido dado al Señor Jesucristo. Y es Él el que las entrega a quien bien le sirve. Entonces, hermanos, entendiendo eso, vamos a dejar allí. Yo pensé que iba a ser más largo lo de la imposición de manos. Lo que sigue después de la imposición de manos es la resurrección de los muertos. Esperemos entonces que la semana entrante podamos entrar en este tema tan interesante. Hemos hablado cositas allí, pero no nos hemos enfocado en la resurrección de los muertos. Todo lo que significa, todo lo que tiene que darse hasta que llegue la resurrección de los muertos. De modo que el tema de este paso en el cual vamos a entrar es muy profético, escatológico. Nos muestra lo que viene. La imposición de las manos es algo de ahora, como los otros pasos, ¿no?, que hemos estado mirando. El arrepentimiento de obras muertas es algo de ahora, la fe en Dios es algo de ahora, la doctrina de bautismos es algo de ahora, la imposición de manos es algo de ahora, pero ahora estamos entrando a las cosas del futuro, que son la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Allí entonces entramos en un tema que espero, hermanos, que no nos lo vamos a perder, que nos mantengamos. Recordemos que las perseverancias incluyen la doctrina de los apóstoles, que es el ministerio de la palabra. El ministerio de la palabra es lo que necesitamos nosotros conocer, estar siempre allí alimentándonos, porque es lo que va a levantarnos a un nivel de fe superior. Esa fe no solamente nos va a permitir conocer al Señor Jesús, sino conocernos a nosotros en lo que nos corresponde para obrar conforme al Señor Jesucristo. Porque sí, hermanos, somos hechura suya. Somos hechura suya, creados ¿en quién? En Cristo. Ahora somos nacidos de nuevo. Ya no estamos obrando en el viejo hombre, ahora estamos obrando en el nuevo hombre. Y ese nuevo hombre es Cristo en comunión con su iglesia. El viejo hombre, ¿quién era? Adán y Eva. El nuevo hombre, Cristo y la iglesia. La iglesia, el cuerpo, Cristo, la cabeza. Y nosotros como el cuerpo, entonces, a realizar la obra que nos corresponde según el lugar que nos ha sido concedido, según la gracia que el Señor nos ha otorgado y que sigue aumentando. ¿Por qué? Porque en la medida en que más nos damos, más gracia vamos a recibir. En la medida en que aumenta la gracia, aumenta la verdad. En la medida en que la verdad aumenta, aumenta la gracia. Como decía un hermano, la gracia y la verdad están casadas. Jesucristo está lleno de gracia, pero también de verdad. Están casadas. ¿Queremos más gracia? Vamos a la verdad. En la medida que la verdad aumenta en nosotros, aumenta la gracia. ¿Queremos la verdad? Pues tenemos que ir a la gracia. Porque están casadas, no están independientes. Entonces lo que recibimos por gracia, pero también lo recibimos en la medida en que la verdad se va haciendo clara en nuestras vidas. Amén. Damos gracias al Señor entonces por su palabra. ¿Algún hermano que quiera orar? Que quiera bendecir la palabra del Señor. Gracias por
hablarnos hoy de Cristo, de tu palabra, Señor. Te pedimos que lo que es de ti y tu palabra, todo lo que tiene peso de gloria, lo retengamos y lo guardemos, Señor. Y sea como esa buena semilla que cae en una buena tierra y crece y da buen fruto, Señor. Por favor, te pedimos que no solamente nos quedemos con aquello que nos has dado hoy, Señor, sino que vayamos aquí y echemos mano de la vida que hay en ti por las Escrituras y por el Espíritu Santo que nos has dado, Señor. Te pedimos que nos ayudes a poder comprender, entender y que quede afirmado en nosotros el daño más de tus fundamentos, Señor. Que podamos ahondar en lo que es la autoridad, en lo que representa toda la imposición de las manos, como la impartición, Señor, también, y como también la sanidad que viene por medio de las manos, el dar, pero también el tomar de ti, Señor. Así que ayúdanos, Señor. Capacítanos para ser aquellos siervos preparados fieles, y no solamente siervos, sino amigos tuyos, que toman tu causa, Señor, y van por ti, Señor. Pero tú eres el único que nos puede dar visión, pero también nos puede dirigir para que vayamos en el poder de tu Espíritu a ejecutar la visión celestial, Señor. Así que capacítanos, Señor, conforme a tu gracia y tu soberanía puesta en cada uno de nosotros, Señor. Conforme a lo que quieres hacer con cada uno de nosotros, con el fin de todo converger en tu propósito eterno, Señor. Ayúdanos, Señor, por favor. Te pedimos que nos ayudes porque nos desviamos fácilmente, Señor, y somos débiles, Señor. Pero gracias a ti, Señor, porque nos has dado a tu Hijo, Padre. Así que te pedimos que en tu Hijo nos levantes, Señor. Nos levantes como tu iglesia, pero a cada uno de nosotros como tus siervos y amigos de Cristo, que podamos oír lo íntimo tuyo, tu voluntad, lo que tú quieres, Señor, e ir en pos de ti por tu Espíritu, Señor, y ser esos adoradores que tú quieres, adoradores en espíritu y en verdad, Señor. Por favor, te lo pedimos, Señor. Llénanos más de tu gracia, llénanos más de tu verdad. Y abre nuestros ojos y haznos ver, Señor, tu grandeza, tu esperanza de vida eterna, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Por favor, te lo pedimos, Señor. Dirige nuestras manos y nuestros pies y lávanos, Señor, para poder ser así más como tú. Te lo pedimos porque esa es tu voluntad, conformarnos a la imagen de tu Hijo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios y Salvador, Señor. A ti nos encomendamos, Señor, y te damos gracias. Amén. Amén.